Algo que capaz es medio molesto en este punto es la cantidad de columnas que tenemos que no vamos a utilizar. Nosotros ya sabemos un poco qué es lo que estamos buscando y qué es lo que queremos, y vamos a hacer algo que en general no hay que hacer, que es ya descartar columnas sin antes revisarlas, porque no tenemos noción, ¿sí? Si no las revisamos, de si realmente los valores nos sirven para algo o no. En este caso voy a generar un nuevo data frame con simplemente la columna de la materia y la columna de la nota para poder empezar a trabajar un poco más limpio. ¿Cómo hacemos para quedarnos simplemente con un par de columnas? Pandas lo que tiene es una forma de acceder a las columnas bastante parecida a la notación de NumPy. Si yo le paso una lista de cadenas, lo que Pandas va a hacer es buscar dentro del índice de columnas aquellas columnas que correspondan a las cadenas que estamos pasando y devolverme un nuevo data frame con únicamente esas columnas en el orden en el que se las estamos pasando. Con ayuda de la magia de la televisión ya me generé una nueva columna con las materias, y lo que voy a hacer entonces es quedarme con mi nuevo data frame con únicamente la materia y la nota. Para eso vamos a llamar a nuestro nuevo data frame encuestas limpias y vamos a asignarle de encuestas simplemente las columnas que nos interesaba. En este caso nos interesaba la columna materia y la columna nota. Al hacer esto vamos a generar una copia del data frame con las columnas que nos interesaban únicamente. Podemos ver eso si ahora hacemos encuestas limpias y lo mostramos dentro del notebook. Vemos que simplemente tiene dos columnas. Perfecto. Con nuestro nuevo data frame limpio podemos ver que en encuestas limpias, si yo le hago info, voy a tener una columna que va a ser de tipo entero. La columna de materias, como Panda sigue sin saber qué es lo que tiene adentro, me lo va a seguir mostrando como object. No puede inferir todavía el tipo. Pero dentro de nota, sí. Y tener columnas de tipo entero o tipo flotante o cualquier tipo numérico me habilita a usar otra cosa que tiene Pandas para sacar estadísticas generales del data frame y tener noción ya más rápido de cómo se comportan las cosas. Para eso está el método describe, que lo que va a hacer es generarme esas describe, que va a generar esas estadísticas. Fíjense que ahora va a funcionar únicamente para nota, porque es un valor, es la única columna que es de tipo numérica, y me va a generar algunas estadísticas simples como son el count de cuántos valores hay, el min, o sea el promedio, la desviación estándar, el mínimo y los percentiles 25, 50 y 75 y el máximo. Ahora vamos a analizar qué significan cada una de estas cosas. Pero esto que estamos viendo acá es algo que, como dije antes, es algo que tenemos que hacer antes de ir y generalizar cosas. ¿Qué pasa? Olvidemos que vimos esta parte y volvamos al ejemplo del store. Yo podría tranquilamente agarrar y decir, si estas son las encuestas del departamento, yo puedo obtener la nota que los alumnos le asignan a este departamento en base al promedio de notas de las materias del mismo. Entonces, yo encuestas limpias
puedo aplicarle a, en este caso, la columna nota, el método min, que lo que va a hacer es devolverme el promedio. Min es solo una de las funciones que podemos aplicar para obtener resultados estadísticos de las series. Otras incluyen max, min, count, median. Todo ese tipo de cosas funcionan únicamente sobre series numéricas, ya sean enteros, ya sean floats, pero no funcionan sobre objects, no funciona sobre cadenas, ni nada a lo cual no se le pueda hacer, por ejemplo, una suma y una división. Bueno, entonces sacamos el promedio y obtenemos que 3.8 es el promedio de notas dentro de la encuesta esta. Podemos agarrar y decir, ok, el departamento de computación tiene 3.8 de nota. ¿Es válido hacer esa apreciación? Recordemos que la métrica de promedio es un poco mentirosa dependiendo del contexto. Fíjense, por ejemplo, si yo tuviese 4 materias en el departamento con calificación de 5 y 4 materias en el departamento con calificación de 1, el promedio me daría 3. Ahora, si tuviese 2 materias de 4, 4 materias de 2 y 2 materias de 4, también el promedio va a ser 3. Y si todas las materias tuvieran una nota de 3, también el promedio sería 3. Y son quizás 3 casos que analíticamente son distintos. Fíjense, ¿qué prefieren ustedes? ¿Tener 4 materias donde se aprende mucho y 4 materias donde no se aprende nada? ¿O que todas las materias sean dentro de todo aceptables? Ahora nos encontramos con que esta única métrica que tenemos acá no es tan útil como podríamos creer, y que si la usamos para sacar conclusiones podría estar bastante mal. Si aprovechamos entonces ahora sí lo que nos devuelve Describe, vamos a agrandarlo un poco, vamos a ver que nos da un poco más de información acerca de cómo se distribuyen estos datos, que es algo que el promedio dentro de todo pierde, ¿no? Por ejemplo, tenemos que el mínimo es 1. Perfecto. O sea, todas las materias, al menos hay una que sea mala. Tenemos como máximo 5, significa que hay al menos alguna materia que sea excelente. Y después tenemos los percentiles. Los percentiles básicamente nos dicen cuál es la probabilidad de encontrar un determinado valor dentro de esos datos. ¿Cómo lo leemos en este caso? Bueno, yo tengo un 25% de probabilidad de encontrar valores que estén igual o por debajo de 3. Es decir, que al menos el 25% de las materias del departamento tienen valores por debajo de 3, o sea, bueno. Y eso ya, ahí sí es información que podemos utilizar, ¿no? Porque eso me dice que a lo sumo hay el 25% de las encuestas que se llenaron fueron malas o regulares, y que todos los demás les parece que estuvo bueno, muy bueno o excelente. De la misma forma vemos que cuando vamos al percentil del 50%, que es lo que se conoce como la mediana, vemos que ya ahora escala a 4. Es decir que, a diferencia de lo que podíamos opinar con el promedio, que yo no sé qué valores hay en cada límite, yo sé que con el percentil del 50% o la mediana, puedo decir que al menos el 50% de las materias que brinda el departamento de computación tienen como calificación muy buena o excelente. Y después tenemos el percentil de 75, que es lo mismo. Podemos decir que hay al menos 25% de las materias que tienen como calificación excelente.
si prestaron atención a lo que estuve diciendo antes, van a ver que hice algunas apreciaciones bastante libres. Por ejemplo, dije que las materias tienen el 25% una calificación de excelente. Y me apoyé en datos que son reales. O sea, lo van a ver ahí. Aunque la realidad es que lo que estamos analizando no son calificaciones de materias, sino varias encuestas que cada una le pone una calificación distinta quizás a varias veces la misma materia. Eso puede hacer que el 25% de las encuestas den excelente, pero ese 25% sean siempre de la misma materia. Y entonces la apreciación de qué tan bien o mal está el departamento utilizando únicamente eso es inválida. ¿Sí? Tienen que tener cuidado con ese tipo de cosas porque las estadísticas pueden ser reales, los números pueden ser correctos, pero el análisis no, y llevarnos a pensar que el mundo y la realidad es de otra forma. Estamos basando nuestro análisis únicamente en la columna de notas, que es más o menos lo que estábamos al principio hablando sobre el PlayStation Store. Estamos basando nuestro análisis completamente dentro de la cantidad de descargas. Fíjense que si yo reviso mi trasero original, que era encuestas, voy a poder encontrar una columna que me dice si aprobó o no aprobó la cursada. Vamos a agarrar y hacer una suposición ahora, que en la próxima clase con otras herramientas vamos a poder ver si es verdad o no. Pero vamos a hacer una suposición ahora de que las personas que aprueban la cursada son aquellas que tienen una opinión un poco más realista de la materia y que su nota es la que es realmente válida, mientras que aquellos que no aprueban la materia asumimos que están enojados y van a poner notas bajas simplemente por el hecho de estar enojados. Si entonces lo que vamos a asumir es que aquellos que aprobaron la materia son aquellos que tienen, entre comillas, derecho a opinar, necesitamos de alguna forma filtrar los datos que no son válidos, aquellos que corresponden a personas que no aprobaron la materia. Por eso entonces lo que vamos a hacer es utilizar una notación bastante similar a la que utilizamos para generarnos un nuevo data frame con algunas columnas. Y lo que vamos a pasar en este caso, en vez de ser una lista o serie de cadenas con nombres de columnas, vamos a pasarle una serie en la cual le decimos cuáles son las filas con las que nos queremos quedar. Teniendo eso en cuenta, el valor que le vayamos a pasar dentro de los corchetes para generar este filtrado tiene que tener el mismo largo que la cantidad de filas del data frame. Puede parecer medio raro que se use la misma notación para hacer dos cosas distintas. Eso a veces es un poco el abuso que se hace de Python, que nos da mucha libertad. Pero ¿cómo hace Pandas entonces para darse cuenta? Bueno, fíjense que cuando tratamos de acceder a columnas, la lista que le pasamos es una lista de cadenas cuyos valores se corresponden a los nombres de las columnas que tiene. Para explicar el filtrado, lo que le vamos a pasar es una lista o serie, pero de valores booleanos que nos indican si la fila va a quedarse o no va a quedarse. Y en base al tipo de dato que le estemos pasando dentro de los corchetes, Panda sabe qué es lo que le estamos pidiendo.